¿Por qué la iglesia moderna, con más tecnología, más templos y más seguidores que nunca, está más vacía de verdad que en cualquier otro momento de la historia? ¿Cómo llegamos al punto en que hablar de pecado es ofensivo, pero tolerar el error es aplaudido? ¿Dónde están los que aún tiemblan ante la palabra de Dios? ¿Dónde están los que todavía predican el evangelio que salva, que confronta, que transforma? Durante más de 60 años, dediqué mi vida a exponer las Escrituras sin compromiso. En un tiempo en que muchos vendían la verdad por popularidad, me propuse mantenerme fiel a Cristo, cueste lo que cueste. Pero mientras mi tiempo en esta tierra se acorta, hay algo que debo decir, algo que pesa en mi alma, algo que no puedo callar más. He visto el corazón de muchas iglesias morir mientras las multitudes siguen aplaudiendo desde los bancos. He visto la luz de la verdad apagarse mientras se multiplican los espectáculos en nombre de Jesús. Y con el alma quebrantada, confieso esto: la iglesia se ha desviado, y casi nadie lo ve. Estas no son palabras para generar miedo ni polémica. Son palabras de advertencia. Palabras de un pastor que no puede partir sin dejar claro que Cristo viene pronto. Y muchos no están preparados. Hoy, más que nunca, necesitamos discernir el engaño espiritual que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo. No es tiempo de tibieza. No es tiempo de religiosidad. Es tiempo de verdad. Y esa verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a escucharlo? El mayor peligro de nuestra generación no es la persecución, no es la decadencia moral del mundo exterior, no es el avance de las ideologías paganas, ni siquiera la rebelión abierta de los impíos. El verdadero peligro, el más letal y silencioso, es que la Iglesia ha dejado de parecerse a Cristo, y casi nadie se da cuenta. Vivimos tiempos en que lo falso se celebra y lo verdadero se calla. Tiempos en que las personas buscan iglesias que les entretengan, no que los santifiquen. Líderes que los consuelen, no que los confronten. Y mensajes que los confirmen en su pecado, no que los llamen al arrepentimiento. Y lo más aterrador de todo esto es que muchas congregaciones han decidido dar al pueblo exactamente lo que desea, en lugar de lo que necesita. Pablo lo advirtió con claridad profética en su segunda carta a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Ese tiempo no solo ha llegado, ese tiempo nos devora. El púlpito, que una vez fue el lugar donde la verdad de Dios era proclamada con reverencia y autoridad, ha sido reemplazado por plataformas de opinión, charlas motivacionales y presentaciones vacías que alimentan el alma como el azúcar. Dulce al gusto, pero sin valor nutritivo. Muchos pastores hoy en día temen más perder seguidores que deshonrar a Dios. Tienen temor de predicar sobre el infierno, sobre el juicio, sobre la santidad de Dios, sobre la urgencia del arrepentimiento, porque eso espanta a la gente. Pero escúchame con atención. Si el mensaje de Cristo que predicas no escandaliza al pecador, entonces probablemente no estás predicando a Cristo. Cristo nunca prometió fama, nunca ofreció comodidad, nunca nos llamó a un evangelio liviano. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero la iglesia moderna ha sustituido la cruz por una sonrisa, la negación de sí mismo por la autoayuda y el llamado al discipulado por el marketing evangélico. Lo que más duele no es que el mundo haya rechazado el evangelio. Eso era de esperarse. Lo que duele es que muchos dentro de la iglesia ya no lo reconocen. Se predica sobre autoestima, sobre éxito, sobre sueños personales. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la gloria de Dios?
¿Dónde está la palabra viva que penetra hasta lo más profundo del alma? Hemos producido una generación que conoce los eslóganes cristianos, pero no las escrituras. Jóvenes que se emocionan en los conciertos evangélicos, pero no pueden explicar la justificación por la fe. Congregaciones que levantan las manos con fervor, pero no entienden el pecado, la gracia, ni la soberanía de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos aquí? Te lo diré con claridad. Hemos dejado de predicar la palabra. Nos hemos desviado lentamente, un domingo a la vez, una omisión a la vez, un mensaje positivo a la vez, hasta que la verdad ha sido sustituida por una caricatura amable del Evangelio, desprovista de poder. Y este desvío no es casual, es satánico. Es una estrategia antigua del enemigo, mezclar un poco de mentira en la verdad para producir una herejía que pase desapercibida. Tal como sucedió en el huerto del Edén, donde Satanás no negó directamente a Dios, simplemente lo distorsionó. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Es el mismo patrón. Y muchos no lo ven, porque sus corazones han sido endurecidos por el engaño de sus propios deseos. La iglesia de nuestros días no necesita más luces, más pantallas, más creatividad o más estrategias de crecimiento. Necesita un retorno radical a la palabra de Dios. Necesita hombres y mujeres que teman a Dios más que a los hombres. Necesita pastores que estén dispuestos a ser odiados por el mundo con tal de ser fieles al Cordero. Necesita volver al punto de partida, a la cruz, al Evangelio, a la verdad. Permíteme ser claro. No estoy hablando desde una perspectiva de superioridad, como si yo hubiera permanecido siempre sin falla. Hablo con temor, con lágrimas en el alma, porque he visto el deterioro. He visto iglesias que alguna vez ardían por la gloria de Dios convertirse en centros de eventos. He visto predicadores fieles ser reemplazados por motivadores de masas, y he visto a miles de creyentes extraviarse, pensando que aún están en el camino correcto. Isaías profetizó que vendría un tiempo en que los hombres llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 5:20. Hoy estamos viviendo ese tiempo. El pecado se celebra como diversidad. La verdad se ataca como intolerancia. La santidad se burla como fanatismo. Y el evangelio verdadero se oculta detrás de un espectáculo semanal que calma la conciencia, pero no salva el alma. Y aún así, Cristo sigue llamando. A pesar del desvío, a pesar de la ceguera espiritual, a pesar de la tibieza, Él sigue caminando entre los candeleros, examinando su iglesia, como en Apocalipsis 2 y 3. Él no ha abandonado su obra, pero su juicio comienza por su casa, y cuando Él venga, no vendrá a aplaudir estrategias de marketing, sino a encontrar fe verdadera. Así que esta es la pregunta. ¿La iglesia a la que perteneces, la que escuchas cada semana, refleja el corazón de Cristo o el corazón de esta cultura? ¿Tu vida, tu fe, tu doctrina, se alinean con la palabra de Dios o con la corriente de este siglo? Porque si no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, entonces la iglesia ya no es iglesia. Es solo otro reflejo más de una generación sin temor de Dios. Si hay algo que ha alimentado el desvío doctrinal de esta generación, es la distorsión progresiva del Evangelio. No me refiero simplemente a una mala explicación del mensaje de salvación, sino a un reemplazo sistemático, profundo y peligroso del verdadero Evangelio por una versión diluida, centrada en el hombre, vacía de poder, despojada de gloria y desconectada del propósito eterno de Dios. Ese otro Evangelio, del que Pablo habló en Gálatas, ya no es una amenaza lejana, es la norma en muchos púlpitos modernos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. La perversión del Evangelio no siempre se presenta en forma de negación frontal. A menudo se manifiesta como adición sutil, añadir promesas que Dios no hizo, eliminar demandas que Dios sí hizo, suavizar la cruz hasta hacerla decorativa, presentar a Cristo como un solucionador de problemas, pero no como el Señor soberano ante quien todo ser viviente debe inclinarse. La nueva narrativa dominante es clara. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que cumplas tus sueños. Dios quiere que tengas éxito. ¿Y sabes qué se elimina de esa narrativa? El pecado, el juicio, la necesidad del arrepentimiento, la rendición total al señorío de Cristo y la negación de uno mismo. Este nuevo evangelio ha puesto al hombre en el centro y a Dios como un asistente celestial. El trono se ha movido, y con ese desplazamiento hemos caído en idolatría. Esto no es una exageración, es una tragedia. Cuando reemplazamos el Evangelio de la gracia por un mensaje motivacional, dejamos de predicar a Cristo crucificado y comenzamos a predicar a un Cristo comercial, diseñado a la medida de las expectativas humanas. Se ofrecen soluciones temporales, pero no se confrontan las causas eternas. Se hacen llamados al mejor tú, pero no al nuevo nacimiento. Se habla de éxito, pero no de santidad. Se promete paz, pero no se habla de la guerra contra el pecado. Y lo más grave, se predica un Salvador que no salva. Porque si el evangelio que predicas no llama al pecador a volverse de su pecado y a confiar únicamente en Cristo para salvación, no es el evangelio de Dios. Es una imitación diabólica, diseñada para complacer a los hombres y callar las conciencias. Permíteme preguntarte directamente, ¿qué escuchas domingo tras domingo desde el púlpito al que asistes? ¿Se expone la Escritura versículo por versículo con reverencia? ¿O se improvisan ideas agradables revestidas de espiritualidad superficial? ¿Se habla del pecado como algo que debe ser confesado y abandonado? ¿O simplemente como un error del cual no debes sentirte culpable? ¿Cristo es presentado como el Señor absoluto o solo como alguien que puede ayudarte a mejorar tu vida? El Evangelio bíblico comienza con una verdad que muchos ya no soportan. El hombre está espiritualmente muerto. No necesita autoestima, necesita vida. No necesita motivación, necesita redención. No necesita un coach, necesita un Salvador. El mensaje de la cruz no es haz lo mejor que puedas, sino arrepiéntete y cree en el Evangelio. Marcos 1:15. Pero en muchos lugares, la cruz ha sido convertida en símbolo decorativo. Ya no se predica su peso, su horror, su gloria. ¿Dónde quedó la predicación del sacrificio de Cristo como sustituto penal por nuestros pecados? ¿Dónde está el clamor de Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Dónde está el énfasis en la sangre derramada, como el único medio por el cual los pecadores son reconciliados con un Dios santo? El Evangelio diluido evita estos temas porque incomodan, porque no venden, porque no llenan auditorios ni generan suscriptores. Pero el Evangelio verdadero nunca fue popular. El mismo Cristo fue crucificado por predicarlo. Los apóstoles fueron perseguidos por proclamarlo. La iglesia primitiva fue martirizada por sostenerlo. ¿Y nosotros vamos a suavizarlo para que encaje en una sociedad decadente? Escúchame con atención. Si el evangelio que estás oyendo no te lleva al quebrantamiento, a la rendición, a la transformación progresiva hacia la imagen de Cristo, no es el evangelio que salva. Es un engaño sutil y está arrastrando a multitudes hacia una fe sin raíces, sin fruto y sin redención verdadera. Una de las características más preocupantes de este falso evangelio
es que no exige arrepentimiento. Se invita a las personas a aceptar a Jesús en sus corazones, como si fuera una opción cosmética. Pero la Biblia nunca habla de aceptar a Cristo como quien escoge entre dos productos. La Biblia habla de arrepentirse y creer, de nacer de nuevo, de morir al yo, de tomar la cruz. Y ese lenguaje ha sido silenciado en muchos púlpitos modernos porque no es atractivo. Pero, ¿desde cuándo el mensaje de la cruz fue diseñado para ser atractivo? Pablo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. La cruz nunca fue popular, fue una ofensa, y seguirá siéndolo para todo corazón que ama su pecado. Pero es la única puerta a la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra predicación aceptable. Algunos dicen, pero la gente no soporta ese tipo de mensajes. Yo respondo, el Evangelio no fue dado para agradar a los hombres, sino para glorificar a Dios. Si Cristo lo predicó, si los apóstoles lo proclamaron, si los mártires lo sostuvieron hasta la muerte, ¿quiénes somos nosotros para modificarlo? La verdadera iglesia necesita volver a la esencia, a la centralidad de la cruz, al mensaje de justicia, juicio y gracia. Necesitamos predicar con convicción, sin temor, sin diluir, sin aderezos. El Evangelio no necesita maquillaje, necesita ser proclamado con claridad, con valentía, con urgencia, porque el día del juicio se acerca, y ese día no importará cuántos libros escribiste, cuántas canciones cantaste o cuán grande era tu ministerio. Importará una sola cosa: ¿predicaste la verdad o complaciste al mundo? Una de las evidencias más trágicas de que la Iglesia se ha desviado de la verdad es su creciente tolerancia hacia aquello que Cristo aborrece. Lo que antes quebrantaba al creyente hoy es normalizado. Lo que antes era confrontado, ahora es celebrado. Y lo que antes era una alarma de apostasía, hoy es presentado como progreso espiritual. Pero debemos ser claros. La Iglesia de Cristo no fue llamada a adaptarse al mundo, sino a confrontarlo con la verdad. Pablo escribió a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. La apostasía no siempre comienza con la negación total de Cristo. Comienza con una ligera desviación, con una justificación emocional, con una reinterpretación cultural de la Escritura, y luego, como un cáncer, se extiende hasta contaminar todo el cuerpo. La apostasía es silenciosa al principio, pero letal al final. Y hoy estamos viendo sus frutos con claridad dolorosa. Una de las señales más alarmantes es la tolerancia activa del pecado dentro del pueblo de Dios. No me refiero a la lucha sincera contra el pecado, que es parte de la vida cristiana genuina. Me refiero a la aceptación deliberada, institucional y doctrinal del pecado como algo permisible e incluso justificable. Iglesias que aprueban lo que Dios condena. Pastores que bendicen lo que Dios llama abominación. Congregaciones enteras que han decidido redefinir la santidad según los parámetros de una sociedad caída. En Apocalipsis 2 y 3, Cristo reprende directamente a varias iglesias, no por su falta de estrategias o carisma, sino por su tolerancia al error, al pecado y a los falsos maestros. A la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2, 14, 15. Toleraban doctrinas destructivas dentro de la iglesia. No las confrontaban, no las corregían, simplemente las permitían.
y eso fue suficiente para recibir una reprensión del Señor resucitado. Hoy no es diferente. Toleramos la inmoralidad, la avaricia, el orgullo, la mentira, el sincretismo y lo llamamos amor o apertura. Pero en realidad es complicidad con las tinieblas. Cristo no pidió una iglesia popular, pidió una iglesia pura, pidió una iglesia que fuera columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. No una institución complaciente con las modas de cada siglo. La iglesia moderna ha olvidado que no fue llamada a ser amiga del mundo. Santiago lo dijo sin rodeos. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Eso es fuerte, pero es escritura. Y si no lo predicamos, ¿quién lo hará? Otra señal visible de la apostasía es la ausencia de disciplina eclesiástica. En muchas iglesias ya no se corrige el pecado, ya no se advierte al rebelde, ya no se confronta al que vive en abierta desobediencia. ¿Por qué? Porque no queremos ofender, porque creemos que corregir es juzgar. Pero eso es antibíblico. La Biblia no solo permite la corrección, la ordena. Al que peca, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:20. Cuando una iglesia deja de ejercer disciplina bíblica, no está mostrando gracia, está mostrando cobardía. Está sacrificando la santidad en el altar de la aceptación. Está dejando morir a sus ovejas sin advertirles del precipicio. Eso no es amor pastoral, es negligencia espiritual. También debemos hablar de la confusión doctrinal que reina en muchos púlpitos. Hoy se predican mensajes mezclados con psicología humanista, con filosofías orientales, con elementos de autoayuda y con conceptos ajenos al Evangelio. Y muchos no se dan cuenta porque ya no tienen discernimiento, porque no conocen la palabra, porque no han sido enseñados en la verdad. Y eso es culpa, en gran parte, de un liderazgo débil, tibio y superficial. Los pastores son responsables ante Dios de lo que enseñan. No fueron llamados a entretener, sino a exponer las Escrituras con fidelidad. La Iglesia no necesita más ideas novedosas, necesita más verdad eterna. No necesita pastores que quieran ser celebridades. Necesita siervos que teman al Señor y prediquen lo que Él ha dicho, no lo que la gente quiere oír. Isaías habló de una generación así, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías 30:9-10. Este es el clamor de muchos corazones hoy. No nos hables del pecado, no menciones el juicio, no digas que hay un solo camino. Háblanos de bendición, de éxito, de destino profético, pero el profeta verdadero no acomoda el mensaje. Lo proclama con fidelidad, aunque lo odien por hacerlo. Y aquí está la ironía dolorosa. Muchas iglesias modernas piensan que están vivas porque hay movimiento, hay música, hay emoción, hay multitudes. Pero Cristo dijo a la iglesia en Sardis, «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Apocalipsis 3:1. ¡Qué declaración tan devastadora! No importa cómo nos vea el mundo, importa cómo nos ve el juez de toda la tierra. Una iglesia que tolera lo que Cristo reprueba no es una iglesia fiel. Es una iglesia infiel, y si no se arrepiente, será desechada. En Apocalipsis 2:5, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, «Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar». Esto es serio. Cristo no necesita nuestras estructuras, no necesita nuestros programas. Él busca una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, que ame su palabra, que odie el pecado y que proclame su nombre con fidelidad hasta el fin.
Así que la pregunta es personal. ¿Estás tolerando lo que Cristo reprueba? ¿Estás callando donde deberías hablar? ¿Estás cómodo con lo que el Espíritu Santo aborrece? Porque la apostasía no comienza en los templos. Comienza en los corazones. Comienza con pequeñas concesiones. Comienza cuando justificas lo que antes lamentabas. Pero hay esperanza. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Vuelve a la verdad. Vuelve al Evangelio. Vuelve a la santidad. Porque Cristo aún camina entre su iglesia, buscando a los que son fieles. Si quieres saber por qué la iglesia se ha desviado, por qué el pecado ha sido tolerado, por qué el Evangelio ha sido diluido y por qué la apostasía ha entrado como un río silencioso, no busques respuestas en la cultura ni en el avance del secularismo. Mira al púlpito. Examina lo que se predica, o mejor dicho, lo que ya no se predica, porque la raíz del colapso espiritual de muchas iglesias modernas es esta. La verdad ha sido olvidada, porque la predicación bíblica ha sido abandonada. Ya no se exponen las Escrituras con reverencia. Ya no se abre la Biblia para desmenuzar cada palabra como el alimento divino que es. Ya no se estudian las doctrinas fundamentales de la fe cristiana con temor y temblor. En lugar de eso, se ha levantado una generación de oradores carismáticos, expertos en retórica, hábiles en entretener, pero vacíos de verdad, porque han sustituido la exégesis por la emoción y la palabra por la opinión. Esto no es un problema secundario, es un crimen espiritual. Pablo escribió con absoluta claridad a Timoteo: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Segundo es Timoteo 4, 1, 2. El mandato no fue, motívalos, no fue, anímalos a descubrir su propósito. No fue, haz que se sientan bien consigo mismos. Fue, predica la palabra. Esa es la columna vertebral de todo ministerio fiel. Esa es la base de toda iglesia verdadera. Cuando la predicación bíblica desaparece, la verdad también lo hace. Y donde no hay verdad, lo que queda es religiosidad muerta, emocionalismo superficial o engaño disfrazado de espiritualidad. Una iglesia sin predicación bíblica es una iglesia sin luz. Es una congregación que camina en tinieblas, guiada por el criterio humano, no por la revelación divina. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy. Templos llenos de gente, pero vacíos de verdad. Multitudes hambrientas, pero sin pan verdadero. Corazones heridos, pero sin medicina celestial. ¿Por qué? Porque se ha abandonado el púlpito como lugar de proclamación de la voz de Dios. ¿Dónde están los predicadores que aman la palabra más que sus propias vidas? ¿Dónde están los hombres de Dios que tiemblan ante el texto, que estudian con profundidad, que oran con lágrimas, que suben al púlpito con la carga de proclamar lo que Dios ha dicho, sin adornos, sin filtros, sin miedo? Hoy en día, muchos buscan mensajes breves, agradables, entretenidos. Se nos dice que la atención de la gente ya no tolera más de 20 minutos, que la predicación expositiva está pasada de moda, que la doctrina divide, que la Biblia debe adaptarse al lenguaje moderno. Pero la verdad no cambia. La Biblia no es un libro de autoayuda, es la palabra del Dios eterno. Y predicarla no es una opción, es un mandato. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, no buscó complacer multitudes, sino declarar la verdad. En Juan 6, después de una predicación contundente sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre, una expresión simbólica del compromiso absoluto con Él como Salvador y Señor, muchos discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Juan 6:60. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cambió el mensaje? ¿Suavizó el lenguaje?
¿Ofreció una versión más atractiva? No. Dejó que se fueran. Porque Cristo no está interesado en seguidores que aman el pan, pero rechazan la cruz. Él busca discípulos que permanezcan por la verdad, no por la comodidad. Y ese debe ser también el espíritu del predicador bíblico. No estamos aquí para llenar auditorios. Estamos aquí para alimentar al rebaño, para proteger al pueblo de Dios del error, para confrontar el pecado, exaltar a Cristo y glorificar a Dios. Cuando una iglesia deja de enseñar la palabra con fidelidad, sus miembros quedan a merced del engaño. No tienen raíces, no tienen convicciones, no tienen discernimiento. Son fácilmente arrastrados por cada viento de doctrina. Y eso es lo que estamos viendo. Creyentes confundidos, emocionalmente frágiles, espiritualmente inmaduros, incapaces de distinguir entre lo santo y lo profano. Ezequiel 22:26 describe con claridad este colapso doctrinal. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto no es simplemente ignorancia, es rebelión, es negligencia, es una traición a la misión del liderazgo espiritual. Y Dios no lo pasará por alto. Él exige fidelidad, no a las tendencias, no a las emociones, fidelidad a su palabra. La predicación bíblica no es solo una actividad de domingo, es el medio por el cual Dios edifica su iglesia, convierte al pecador, santifica al creyente y exalta su gloria. Romanos 10:17 dice: La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin predicación no hay fe. Sin escritura no hay conversión. Sin doctrina no hay crecimiento. Y sin verdad no hay iglesia. Es hora de volver al púlpito, de dejar los shows, los juegos de luces, las anécdotas vacías y los discursos humanistas. Es hora de abrir la Biblia y dejar que Dios hable, de dejar que su voz ruja con autoridad santa, de proclamar su consejo completo, aunque duela, aunque incomode, aunque te cueste la reputación. Porque un día estaremos delante del trono, y ese día no responderemos por cuántas vistas tuvimos, ni cuántos eventos organizamos, ni cuántos seguidores ganamos. Responderemos por si predicamos la palabra. Amado hermano, si eres pastor, regresa al texto. Si eres miembro de una iglesia, exige la exposición fiel de las Escrituras. Si eres creyente, cultiva un hambre profunda por la verdad, porque vendrán tiempos más oscuros, y solo los que estén arraigados en la palabra resistirán. Lo que hemos expuesto hasta ahora no es una opinión personal, no es una perspectiva teológica entre muchas, no es una simple advertencia pastoral, es un llamado urgente del cielo, respaldado por la palabra eterna de Dios, para que su iglesia despierte del letargo, se sacuda de la tibieza y vuelva a su primer amor, antes que sea demasiado tarde. En Apocalipsis 3:1-3, el Señor resucitado le habla a la iglesia de Sardis con palabras que deberían estremecer a cada pastor, a cada líder y a cada congregación. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué iglesia es esta? ¿Una sin actividad? No. ¿Una sin reputación? Tampoco. Sardis era conocida. Tenía nombre de que vivía. En los ojos humanos era vibrante. En la percepción externa parecía fructífera. Pero en los ojos de Cristo estaba muerta. ¿Por qué? Porque la actividad sin verdad no es vida. La reputación sin santidad no es testimonio. Y la forma sin poder no es iglesia. Esta es, sin duda,
la descripción más precisa de muchos ministerios hoy. La Iglesia ha adoptado una imagen de vida, pero está espiritualmente cadáver. Hay música, hay luces, hay planes, hay números, pero no hay temor de Dios. No hay hambre de santidad. No hay peso de gloria. No hay convicción de pecado. No hay quebrantamiento. Y sin eso, no hay verdadera vida espiritual. La exhortación del Señor es clara: sé vigilante. La palabra griega usada implica una alerta activa, constante, como la de un centinela que sabe que el enemigo puede atacar en cualquier momento. No es pasividad, es una atención urgente, una actitud espiritual despierta. No puedes dormir mientras las almas perecen, mientras la verdad se tuerce, mientras la apostasía avanza. Y luego dice, afirma las otras cosas que están para morir. Esto nos revela que no todo está perdido, pero está al borde del colapso. Hay cosas que pueden ser restauradas, pero requieren acción inmediata. Ya no es tiempo de análisis, es tiempo de arrepentimiento. Ya no es momento de justificaciones, es momento de volver a la verdad, con urgencia, con dolor, con sinceridad. El Señor añade, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto nos recuerda que no basta hacer algo para Dios. Él examina la motivación, la fidelidad, la integridad del corazón. Muchas obras que parecen gloriosas a los ojos de los hombres son basura delante de Dios porque fueron hechas sin reverencia, sin verdad, sin el Evangelio puro como fundamento. Y entonces, la orden final, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Esas 3 palabras resumen la ruta de regreso. Primero, acuérdate. Vuelve al punto de partida. Recuerda cuando la palabra te estremecía, cuando la santidad era tu anhelo, cuando la oración era tu refugio, cuando Cristo era suficiente. Luego, guárdalo. Es decir, retén esa verdad, protégela, cúmplela. Y finalmente, arrepiéntete. No se trata de sentir culpa, se trata de dar un giro total, de abandonar la tibieza, la negligencia, el autoengaño, de volver al Dios vivo, con temor y temblor. Pero si no lo haces, el Señor dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es un juicio inesperado. No se anuncia, no se posterga. Llega como un ladrón en la noche, y para quienes no estén preparados, será devastador. Esta es una advertencia directa de Cristo a su iglesia. Él no está jugando, no está negociando, no está pidiendo opinión. Está dando una orden. Vuelve, antes que sea tarde. La iglesia necesita despertarse, urgentemente. No basta con reformar la estructura. No basta con mejorar la presentación. No basta con actualizar el lenguaje. Lo que se necesita es una restauración del temor de Dios, una restauración del púlpito bíblico, una restauración del Evangelio puro, una restauración de la vida de oración, una restauración de la santidad personal. Y todo eso solo ocurrirá si hay arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo no se manifiesta donde se celebra el pecado, no unge lo que Dios no ha ordenado, no respalda lo que es contrario a su palabra. Si la Iglesia quiere ver poder real, frutos verdaderos, salvación auténtica, entonces debe volver al camino estrecho, a la puerta angosta, a la cruz. Estamos en la hora más oscura. No podemos jugar a ser iglesia. No podemos seguir ignorando las Escrituras, tolerando el error, aplaudiendo el pecado, entreteniendo a los condenados. Este es el momento de proclamar con firmeza y compasión que solo Cristo salva, solo su verdad libera, y solo su palabra permanece para siempre. ¿Y tú, hermano, hermana, dónde estás hoy? ¿Estás despierto o dormido? ¿Estás firme en la verdad o atrapado por el engaño espiritual de este siglo?
¿Estás dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo, incluso si eso significa rechazar todo lo que el mundo llama éxito? Porque no se trata de mantener una religión. Se trata de ser hallado fiel cuando el Hijo del Hombre regrese. No se trata de sentirnos bien. Se trata de vivir en santidad. No se trata de cuán relevante parezcas. Se trata de cuán conforme a la palabra vives. Recuerda esto. Cristo no viene por una iglesia perfecta, pero sí por una iglesia fiel. Una iglesia que no negocia su palabra, que no adorna el mensaje, que no busca agradar al hombre. Una iglesia que ama la verdad más que su propia reputación. Si escuchas este mensaje hoy y algo dentro de ti ha sido confrontado, no cierres tu corazón, no lo postergues, no digas mañana. Hoy es el día de volver, hoy es el día de la reforma, hoy es el día en que puedes decidir romper con la comodidad espiritual y decir: Señor, despiértame, despierta mi familia, despierta mi iglesia, despiértanos antes que sea demasiado tarde. Porque la noche está avanzada y el día está por llegar. Que el Señor te despierte, te sacuda y te fortalezca para vivir con fidelidad, verdad y temor santo hasta su gloriosa venida. Que su palabra arda en tus huesos y que no descanses hasta volver al centro de su voluntad. Amén.